Listo, dice que estamos ya en vivo. Bueno, soy Steven Morales de el Substack Steven Morales de People Analytics en Latinoamérica y hoy con la tercera entrevista de la serie de After Office en la que titulamos No necesitas más herramientas, necesitas empezar. Estamos hablando con Nicolás, me corriges si te digo mal el apellido, pero Ricoir, ¿verdad? Ricuar, ok. Y Nico era alguien con el que tenía muchísimas ganas de hablar porque habíamos hablado hace muchos meses y me había quedado la impresión de que era alguien súper talentosísimo y que tenía demasiado para aportar a el sector de People Analytics. Para presentar a Nicolás, voy a decir primero que es psicólogo laboral organizacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, cuenta con un diplomado en Business Analytics y Data Science de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes. Sus primeros pasos profesionales fueron entre agosto de 2021 y septiembre de 2022 en Más Consultores, un área dedicada al desarrollo a medida de soluciones digitales para el desarrollo de talento. Y ahí es donde se acercó a la parte de tecnología y datos. Y luego en octubre de 2022 llegó al grupo Falabella como analista de proyectos de atracción de talento, que era un equipo en ese momento dedicado al diseño de la estrategia y modelo de atracción de talento para las unidades de negocio del holding y es en donde se mete en ese rol directamente en datos hasta que finalmente a partir de mayo de 2024 comenzó su rol de coordinador de People Analytics en Totus, Chile. Nicolás, bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Aquí ya ansioso por responder tus preguntas. Gracias, gracias. La idea, como te he mencionado siempre, y lo menciono nuevamente a todos, es tener la conversación un poco como informal, ¿verdad? Hablar un poco acerca de tu experiencia, del tema en general, y vamos a ir llevando ahí poco a poco. Pero la parte tuya, yo cuando lo hablaba en LinkedIn, decía que primero que me llamaba la atención alguien que fuera mucho más entusiasta de Excel que yo, que pensé que no iba a pasar. Yo quería saber en qué momento pasaste de ser esa persona que dice, yo sé un poco de Excel a me convierto en la parte que es, en la persona que es la data person del equipo. ¿Cuándo pasa eso? Claro, a ver, yo creo que no necesariamente es lineal la relación entre conocimiento y responsabilidad. O sea, puede llegar un momento en que te toca hacerte cargo e independiente en el nivel de expertise que tengas, tienes que tirarte a la piscina, como decimos acá en Chile, y ahí también harto de aprender haciendo. Ahora, respondiendo a tu pregunta, cuando estuve en esa consultora, se me escucha bien, ¿cierto? Sí, todo Bueno, perfectamente. parece una señal inestable, pero sigo nomás. Cuando estaba en esta consultora, eh, por casualidad me enteré que al grupo de desarrolladores que trabajaban conmigo les estaban costeando un curso de Excel y Power BI. Porque dentro de las plataformas que hacíamos había también dashboards y como que estaba bueno entrenar a los desarrolladores también en visualización y buenas prácticas en ese sentido. Y hablé con él, era una empresa chica, entonces el gerente general me dijo, oye, si quieres, únete a este curso, voy. Entonces me inscribí y ahí empecé a aprender Excel. Yo sabía re poco de Excel, o sea, un mínimo que aprendí en el colegio y en un taller en la universidad, pero nada, o sea, a lo más sabía hacer tablas dinámicas, pero si es que, así como que le tenía miedo a las tablas dinámicas, siendo que después uno se da cuenta que literalmente se hacen solas, entonces no hay que tenerles miedo. Y bueno, ahí fui aprendiendo Excel y en paralelo Power BI en este curso. Y en ese momento hago el contacto con Falabella a través de LinkedIn eh, y me invitan a este desafío que teníamos en ese momento, que era un poco como redefinir la estructura y la estrategia de atracción de talento para todo el grupo. Eh, y llego yo con mi curso a medio completar de Excel y Power BI, ni siquiera alcancé a completarlo. Y me acuerdo que el primer día en la oficina de Falabella, mi jefe de ese momento, me presenta, miren, este Nicolás es el experto en data que llega al equipo. Y yo así como, por favor no digas eso, como que síndrome del impostor hacía más no poder.
Y tuve que empezar a meterme en todo lo que fuera análisis de datos respecto a las cosas que nosotros hacíamos. Y ahí siempre hay que tener, siento yo, un poco de ingenuidad, porque si es que uno piensa en todo lo que no sabe, o sea, es para abrumarse. Mm, No podía haber como hecho las cosas que o sea, hice algunas cosas, algunos análisis que habilitaron grandes decisiones finalmente para el grupo. Entonces, si yo me hubiera acobardado o hubiera dicho, no, es que primero tengo que vender más, en verdad, siento que esas oportunidades pasan y si uno las deja pasar, rara vez vuelven de esa misma manera. Pueden llegar de otra forma, pero no como se presentaron en ese momento. Entonces, con las herramientas que tenía en ese momento y después ya cuando empieza a aparecer ChatGPT públicamente, también apoyándome desde el día uno para hacer fórmulas y todo, a pesar de que en ese momento ChatGPT se equivocaba mucho con fórmulas de Excel en sintaxis y funciones que no existían. Y ahí, o sea, puro YouTube, Google, aprendiendo, y es como aprendiendo las herramientas a medida que también uno va aprendiendo buenas prácticas, metodología, técnica. Y de a poco siento que la forma de comunicar eso y como de ver cómo lo que uno presenta realmente hace sentido con la realidad te va validando también frente a tus clientes. Más allá de que, además la gente no sabe tu nivel de expertise en, no sé, ciencia de datos, por ejemplo. Entonces quieren escuchar otra cosa de parte de ti, ujú, ujú. sobre todo Yo, que es la técnica. cuando lo mencionaba en el LinkedIn, creo que hablaba como de que la gente a veces tiene como esta idea de no voy a salir a correr porque no tengo las tenis perfectas para salir a correr y luego no tengo como el buzo o la camisa o el reloj o el bla, bla. Nos quedamos como en ese tema de cuando tenga esto voy a estar listo, cuando tenga esto voy a estar listo. Pero la carrera de muchas personas, especialmente en People Analytics, mi impresión es que muchos han tenido que ser como vos decís, ¿verdad? Te tiraron a la piscina y nade o ahóguese, Claro, ¿verdad? Este, ¿vos sentís que hubo como, aparte de no sé cómo decirlo, de la parte que mencionaste, del síndrome de impostor, sientes que hubo como miedo como a paralizarte, de decir, es que no, eso no lo conozco, o cómo enfrentaste eso ya en la vida real, digamos. sí. Bueno, en esta experiencia que te digo en el grupo Falabella era muy de que ni siquiera había una expectativa en cuanto a mi nivel de expertise en data. Entonces, lo que hiciera, en la medida que fuera accionable, estaba bien. Después, cuando postulo a Totus ya coordinador People Analytics con ese título, como ya de lleno, como ahí ya no había opción de no posicionarme como la persona que sabía de data porque pasaba a ser realmente mi rol. En el rol anterior era un plus, era un elemento más del valor que estaba agregando ahí. Pero ya cuando paso a Totus, y mi primera tarea fue, a ver, Totus es binacional, es la unidad de supermercados del Grupo Falabella que está en Perú y en Chile. Y en ese momento cuando yo llegué, existía un tablero en Tableau de gestión de personas que lo tenía Totus Perú. Y Chile le enviaba datos, como a través de packets en Google Cloud, pero había que adaptarse a la estructura que existía en su base de datos y pedir cambio, agregar KPI, era muy enredoso. Entonces mi primera misión fue como emanciparnos de ese tablero y migrar a algo en Chile. Yo manejaba Power BI, no Tableau, entonces me puse a desarrollar de cero en Power BI y un poco tratando de rescatar cosas del tablero que ya existía en Tableau en cuanto a experiencia de usuario para que fuera más frictionless el cambio de cara a los usuarios finales. Y también llegando a un nivel de complejidad en cuanto a armado del modelo de datos y del cálculo de medidas que no había visto en el curso de Power BI. Porque obviamente cuando haces un curso normalmente te pasan bases de datos limpias o bien sucias, pero sucias muy de manual, que es muy fácil limpiarla y como que hay que seguir ciertos pasos estándar. Entonces acá, cuando uno se enfrenta a la data como está en el mundo real, eh, en ese momento en Totus estábamos con un sistema antiguo, después hubo una migración a SAP, pero datos históricos que venían muy inconsistentes, muchos valores faltantes, etcétera. Entonces,
armar como todo esto desde cero fue donde ahí como que en un momento me acuerdo que estando ahí peleando con Power Query, de que me tiraba error, 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 y que Power Query no es muy bueno para señalarte dónde está el error. Como que, hay que saber cómo después bucear para encontrar dónde se generan los errores, pero al principio uno como que sabe que falla nomás. Yo diría que en ese momento hubo así como un momento que dije, ya, aquí o me arremango y me la juego, o no me la voy a poder y voy a terminar renunciando o saliendo. Ahí también entran todas las inseguridades y quizás nunca hubiera sido así y me hubieran ayudado y no hubiera habido consecuencias tan terribles, pero en ese momento te diría que sí, me sentí como una especie de parálisis. Ya después, a mucho YouTube, como te digo, Google, revisando de nuevo el curso, logré sacar adelante este dashboard y creo que la primera versión que lancé así como un MVP ya para que lo pudiera ver la gerente de personas, debo haberme demorado como un mes quizás, 3 semanas, que no es tanto, pero en un momento sí la vi negra. Ujú. Dije, no puedo. Y, okey, una parte que mencionaste ahí que me llamaba mucho la atención es la parte bueno, no solo Power Query, sino también de los inicios de ChatGPT. Y para mí, bueno, no solo ChatGPT, sino los lenguajes los LLMs o las inteligencias artificiales o lo que sea, han cambiado muchísimo la forma en que se hace el trabajo de nosotros en los últimos 2 años, 3 años o lo que sea, ¿verdad? Em, y hablabas de las herramientas, que para mí eso es súper vital en la parte de tal vez no conocías Tableau, pero si ya habías hecho Power BI, ¿verdad? O sea, entendías la lógica, se entiende Claro, entre una y otra, y es lo que quiero llegar es, hay mucha gente que me dice a mí: "No estoy seguro si puedo empezar, o no estoy seguro si tengo las herramientas", o lo que sea, ¿verdad? O lo etcétera. Si ahora, desde tu punto de vista, con todo lo que has hecho, si alguien te dice: "Quiero empezar en People Analytics", ¿qué es lo mínimo que recomiendas vos que esa persona entienda, para poder hacer, digamos, ya sea el cambio desde recursos humanos hasta People Analytics, o empezar en People Analytics desde otro lugar? claro. A ver, hay una respuesta que va por el lado de las herramientas, pero yo creo que hay algo previo que es, para alguien que viene de recursos humanos va a ser más fácil porque va a entender ya los procesos. Pero alguien, por ejemplo, que viniera de tecnología y quiere pasar a People Analytics, sí o sí va a tener que entender de los procesos de recursos humanos, de gestión de desempeño, de liderazgo, de cultura, porque antes de usar una u otra herramienta hay que saber hacerse las preguntas correctas. Y suena muy cliché y a veces uno se olvida en el día a día y a veces uno trata de forzar casos de uso a las herramientas porque las domina o porque las aprendió hace poco y las encuentra interesantes. Pero lo primero es entender qué preguntas la contraparte del negocio o algún stakeholder necesita responderse, Ujú. identificar el dolor. Y una vez que eso está, a veces el Excel puede ser suficiente. O sea, a veces se pueden hacer maravillas con un buen Excel, con una buena tabla dinámica y gráficos. Bueno, Sí, 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 ves, ya había dicho que Nico es fanático del Excel igual que yo, pero, inclusive en la entrevista anterior, hablábamos con Paola, yo le decía que no sé si vos lo compartís, pero mucho para mí, mucha gente que me dice herramientas, yo les digo que empiece con Excel, ¿verdad? O sí, sea, que para mí la lógica empiezas con Excel y ya la lógica de las fórmulas inclusive se transfiere luego a Power BI en la parte de DAX, ¿verdad? O sea, ya después puedes limpiar bases de datos utilizando como la misma lógica. Em, pero en la parte de herramientas, ¿habría algo más que agregarías aparte de Excel o te quedas con que sepan bien Excel primero? Excel, y cuando digo manejar bien Excel, incluyo Power Query, Okey. porque hay mucha gente que la función de Power Query la suple con macros, que está bien, pero es como encuentro yo innecesariamente complejo, porque si uno maneja bien Power Query, ahí sí que puede hacer maravilla en Excel. O sea, por ejemplo, te pueden pasar una planilla con 5 hojas que tienen tablas no estandarizadas con inconsistencia. Todo eso se pasa a Power Query, se mete a la juguera, se limpia, después las otras hojas se ocultan y te quedas trabajando con la versión limpia y ahí sí que se puede hacer maravilla. Y después, así como mencionaste DAX en Power BI,
en Excel, dentro de Power Pivot, que es de donde salen las tablas dinámicas, por detrás hay un modelo de datos y uno también puede crear medidas DAX en Excel, que es con la misma sintaxis. Entonces, ahora, yo DAX lo aprendí primero en Power BI y después lo empecé a usar en Excel, pero a veces, no sé, como que depende también el alcance de lo que uno quiera hacer, porque si uno quiere crear un dashboard o un reporte dinámico que se vaya a actualizar mes a mes, que se vaya a usar durante meses, trimestres, años, hazlo en Power BI. Pero si va a ser algo que necesitas sacar rápido y que no necesariamente vas a volver a usar, creo yo que mejor hacerlo en Excel a veces. Y de todas maneras, tu cliente al final te va a pedir exportar los datos desde el Power BI a Excel. Siempre, siempre, Eso, siempre, siempre van a pedir la función de exportar. totalmente. El Ya hablamos entonces de las herramientas que te parecen importantes, que sería Excel, bueno, inclusive en la básica Power BI, etcétera. ¿Qué entonces herramientas has escuchado de gente que está en People Analytics o que la gente te menciona que dirías vos que están sobrevaloradas o que no valen la pena? No sé si algo no valga la pena, porque seguramente esa persona que lo usa tiene un caso de uso que lo justifica, pero para alguien que está empezando, por ejemplo, a ver, también depende cómo esté estructurado People Analytics en la empresa, porque puede ser, por ejemplo, que la persona que esté empezando con People Analytics necesite consultar bases de datos, y ahí te voy a decir, te toca aprender SQL, o sea, no hay otra posibilidad. Pero también puede ser que la consulta base de datos esté en otro equipo y a ti te vayan a llegar eh, tablas analíticas ya construidas. Entonces, no necesariamente perdería tiempo aprendiendo SQL en ese caso. Y por otro lado, tampoco creo yo es necesario hoy por hoy ser como fluido en SQL porque con una buena, si es que uno sabe redactar bien, con una IA, mientras uno sepa expresar bien lo que quiere sacar, te hace unos SQL espectaculares. Ujú, Y lo mismo con Python, yo creo. Yo ocupo bastante Python, pero a mí me cortas la IA y no sé hacer un análisis básico en Python. Algunas cosas sé corregir ya como por la costumbre, porque se van repitiendo las cosas que uno tiene que hacer. Pero te diría que, a ver, la gente de Data Science como el mundo de negocio probablemente estaría muy en desacuerdo conmigo. Y te diría que la Python es la base y SQL también. Pero para People Analytics, que es un área que está mucho más subdesarrollada, sobre todo en Chile por lo menos, o sea, hasta años luz de áreas de BI, por ejemplo. ujú. Yo no me complicaría tratando de aprender Python porque probablemente las cosas que se necesitan en el negocio donde se vaya a implementar no necesitan Python. Y las cosas que hay que ir a resolver son mucho más básicas y con una tabla se pueden empezar a contestar. Sí, Y la ventaja que tiene que ser también es eso, que uno está trabajando y está viendo los datos ahí. A veces con Python pasa que se procesa mucho por detrás, pero uno no ve la tabla y a mí por lo menos me sirve mucho ver la tabla. sí, sí, sí. Sí, yo estoy completamente de acuerdo en ese aspecto. Creo que ahí mencionabas, por ejemplo, también la gente que hace data science, etcétera, y yo creo que para mí siempre existe una diferencia muy grande entre la gente que hace data science para, por ejemplo, analítica de datos pura, ¿verdad? Como, no sé, análisis voy a inventar, pero transacciones de tarjetas de crédito o inclusive en la parte financiera, ¿verdad? Que son años luz en cuanto a los niveles de análisis o de cosas que hacen, ¿verdad? Inclusive, o sea, recuerdo outliers o cosas así, ¿verdad? Que uno podría cubrir, versus lo que el día a día requiere en People Analytics, ¿verdad? Inclusive con Paola, también en la semana pasada conversábamos sobre en la academia, que yo sé que tenés un poco también de experiencia por ahí. A veces venden People Analytics y te dicen, también es que tenés que aprender este curso de Python y llevar, ¿verdad? O sea, traer las librerías y hacer ¿verdad? Y al final del día, cuando vas a la empresa, lo que la empresa ocupa es un tablero para entender su rotación o entender cómo se ha movido el headcount o cuántos días tarda en contratar a una persona. Entonces, no sé si es que es un poco más simple, o como vos dices, más bien que tal vez el foco para mí tiene que ser eso que dice que es muy valioso, de entender dónde está el dolor de la empresa primero. Ya después puedes ir como subiendo a partir de ahí, ¿verdad? Claro, sí.
Uno es fácil caer en la tentación y a mí mismo me pasó cuando, sobre todo después de estudiar este diplomado que mencionaste al principio, que bueno, para los que quizás no estaban conectados, el año pasado estudié un diplomado de Business Analytics y Data Science y no quise estudiar un diplomado de People Analytics porque dado el bajo grado de desarrollo de la disciplina acá en Chile, no sabía quién me iba a estar enseñando esto. Hay gente muy buena, yo conozco gente muy buena en People Analytics en Chile, pero preferí ir a la fuente, como a una facultad de ingeniería donde llevan décadas en esto y lo han perfeccionado también como al ritmo del negocio, que es más dinámico. Preferí aprender ahí y después tratar de aplicar a People lo que haya aprendido ahí. Pero pasó que muchas de las cosas que aprendí, como que en cierto sentido le quedaban grandes al nivel de desarrollo de People Analytics que había en mi empresa. Entonces, como dicen en Estados Unidos, como para alguien que tiene un martillo todo se ve como un clavo, Sí. es fácil caer en la tentación de buscarle casos de uso a las herramientas que uno conoce. Entonces uno aprende modelos complejísimos, clasificadores o qué sé yo, clusterizaciones. Y en verdad, como dices tú, quizá lo que necesita la empresa es saber en qué departamento la rotación está más disparada. Y para eso un Excel va. Eso es estadística descriptiva. Sí. En ese caso, por ejemplo, si empezás como vos decís en estadística descriptiva, normalmente ya también lo he llamado como el modelo reactivo, proactivo, predictivo, ¿verdad? O sea, la parte más reactiva es esta parte y luego vas como construyendo hacia ahí. Y a mí, yo creo que a mí me pasó algo similar cuando llevé como mis cursos en Big Data y lo que sea, ¿verdad? Que tenía la idea de por qué no hacemos análisis de correlaciones y etcétera, ¿verdad? Em, a pesar de, como vos decías, el negocio, entendés el dolor del negocio y empezás ahí. ¿Y cómo haces para luego trabajar en el nivel de madurez que tiene el negocio para entender sus problemas, para tal vez no vas a llegar a hacer un estudio de correlación, pero por lo menos para ir dándoles cada vez algo un poco más estructurado o un poco más, no sé si me explico correctamente, pero la idea es cómo haces para trabajar ese modelo de madurez en el negocio para que vayan haciendo o resolviendo problemas cada vez más complejos. Mm, claro. No sé si estoy capacitado para responder eso bien, porque no sé si he logrado ese nivel como de conexión y de tener los pies en la tierra al que decimos que hay que llegar. Em, Porque, a ver, suena como fácil decir, ya, hay que escuchar el dolor del negocio, pero no siempre es fácil, por varias razones. Quizá uno a veces desde gerencias de recursos humanos, gerencias de personas, de por sí ya está alejado del negocio, en general. No sabes bien qué está pasando, por ejemplo, en mi caso, en la empresa de supermercado, qué pasa realmente en la tienda, uno tiene que obligarse a ir y visitar. Entonces quizás las cosas que uno está viendo en los números, a la tienda no le duelen. Y quizás lo que a la tienda le duele, uno no se entera porque ni siquiera aparece ahí porque, no sé, son intangibles, quizás, Ujú, o se capturan eventualmente en una encuesta de cultura. Entonces ahí yo creo que el desafío para nosotros como disciplina de People Analytics, y me incluyo porque como te digo, no tengo para nada resuelto esto, em, creo que es estar mucho más ahí y hablar mucho más con líderes del negocio, no solo con gente de gestión de personas. ujú, Porque uno como que la zona de confort es hablar con tu gerente de personas o quizá tu gerente, no sé, de desarrollo organizacional, pero hay que ir a hablar con el gerente de operaciones y el de logística, ir a hablar con los jefes de las tiendas, de las secciones. Ahí es donde uno se va dando cuenta que está como apuntando al otro lado. ujú, Por ejemplo, no sé, mi misma experiencia en supermercados. Si bien hay indicadores que a veces se disparan, como la rotación, por ejemplo, que hay harto tema ahí por gente joven que está estudiando y entra a trabajar a los supermercados, después se va. Eh, Hace algunos meses me tocó acompañar a la jefa de comunicaciones a unas visitas que está haciendo en tienda, de cómo habilitar a los líderes como un comunicador de las cosas que están pasando más arriba del negocio hacia la gente para que entienda la realidad en la que se está y poder como alinear desde ahí.
Y en las conversaciones que salen en esas instancias, te das cuenta que sí, es verdad, la rotación puede estar alta. Puede ser que digamos, oye, ojo con cierto perfil de riesgo al momento de contratar, pero en la tienda, no sé, el conflicto está en que hubo dos trabajadores que el fin de semana en un evento fuera de la oficina tuvieron un problema, entonces como que quedó un ambiente tenso en la tienda y eso derivó en que llegó un cliente difícil y los trabajadores reaccionaron y nos llegó un reclamo y así. Entonces, eso no aparece en ninguna planilla Excel y ni siquiera va a aparecer en la encuesta cultura. Ujú. Entonces, el desafío es lindo, pero hay que salir del escritorio. Sí. Y este tipo de problemas probablemente no van a requerir un modelo de machine learning con aprendizaje supervisado y cross-validation. ¿Me explico? Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Inclusive hace un tiempo estábamos hablando acerca de la escalera esta de Gartner, en la que dice como esa misma idea de ir movilizándose, ¿verdad? Y que es como uno de los ejes es como crear valor, y entonces como que si te especializas en algún momento creas valor, para mí, en la parte de People Analytics es la gran cosa en la que yo estoy peleado con ese modelo de Gartner, porque yo digo, tal vez en otros aspectos sí lo es, en otros aspectos como ciencias o finanzas, entre más te especializas y entre más complejos los modelos son, mejor, ¿verdad? Mm, Pero en la parte de People Analytics, quizás por el hecho, como lo mencionas también, em, el hecho de que son humanos, al final del día, los datos de nosotros representan humanos y representan personas, ¿verdad? Eh, Se hace mucho valor con cosas que alguien podría ver como rudimentarias, ¿verdad? claro. Pero que el negocio le funcionan mucho y que le dan mucho valor al negocio, ¿verdad? Más que un modelo complejo, em, que yo había puesto el ejemplo en algún momento acerca de una empresa que hacía un modelo predictivo de rotación que se basaba en algo parecido, de, okey, si tenías tanta edad, si tenías este nivel educativo, si habías hecho en esta Claro. posición, si bla, bla, y te daba como un porcentaje del 1 al 100 de que la persona se fuera, y esta persona en cuestión tenía 5% de posibilidad de irse. Era una persona que tenía como mucha estabilidad, que tenía todos estos indicadores, todos los green flags, ¿verdad?, para quedarse. Y, un familiar de esta persona se enferma, la esposa consigue un trabajo, no sé qué, y la persona entonces decide irse de ya voy a decir de país, pero se va de la capital para provincia y a vivir, entonces cambia, decide renunciar, etcétera, ¿verdad? Eh, y entonces el manager decía, bueno, es que era 5% de posibilidades, ¿verdad? Y es difícil en algunas ciencias, no sé, financieras o lo que sea, que tal vez siento yo que son un poco más exactas, ese tipo de cosas no pasan, pero cuando lidias con personas y representa personas, hay cuestiones que, como vos indicas súper bien, no están en ninguna tabla y probablemente nunca estén, o sea, son indicadores que nunca van a existir, ¿verdad? Nunca. A menos que tuviéramos una especie de encuesta de cultura constante en que estén monitoreando el día a día de la gente, pero de partida ahí ya, ¿hasta qué punto vamos a ir a monitorear la vida privada de las personas? Incluso si fuera solamente en el trabajo, como que también hay temas de protección de datos y todo. Entonces, la materia prima con la que uno trabaja en People Analytics, que son datos de personas, está muy limitado. Y por otro lado, no sé, en áreas de clientes, de finanzas, de comerciales, la frecuencia en que entran datos es, o sea, por segundo. Bases transaccionales de ventas, por ejemplo, en el mismo supermercado, son datos que están entrando a cada rato. En People Analytics son datos que, al menos en mi experiencia, siempre trabajamos con cierres mensuales, Mm, y hay datos que no se mueven, o sea, la familia de cargo de la persona, a menos que se mueva de cargo, no va a cambiar. Su comuna de residencia tampoco cambia muy seguido. La edad va cambiando de forma lineal. Entonces hay poco, como que lo que uno busca al trabajar con analítica de datos y estadística, uno busca diferencias, cosas mm. que cambian, ¿no? Entre un grupo y otro, de un momento del tiempo a otro. Y esto es como de una evolución mucho más larga. Entonces,
Es otro el desafío al final. Sí, entiendo. No, estoy completamente de acuerdo. La, la otra parte que quería hacerte la consulta es sobre, bueno, en, no sé cómo es la realidad en Chile, pero por lo menos en Costa Rica, fuera de algunas posiciones que sí existen y que se están abriendo cada vez más de personas dedicadas completamente como a hacer analítica en recursos humanos, que sí están creciendo, mucha de la gente que ha estado haciendo recursos humanos, perdón, People Analytics o que llegan a People Analytics es como tangentemente siendo generalistas o trabajando dentro de recursos humanos o gente que de repente se le facilita el Excel y entonces te piden reportes, pero Claro, que tu función no es esa, eventualmente, ¿verdad? Em, ese tipo de personas normalmente ah, podrían preguntarse qué tipo de cosas puedo construir si quisiera empezar en People Analytics que sean, no sé, sencillos y que te generen como, no sé, quick wins, ¿verdad? O sea, esas ideas. ¿Qué recomendarías en ese caso de cuestiones simples con las que pueden empezar? ya. Vuelvo a lo de antes que preguntarse qué cosa uno puede hacer es encontrar un dolor. Y para eso como que hay que estar muy al tanto de qué está pasando en el negocio y qué está pasando en la gerencia de personas para hacer frente a eso que está pasando en el negocio. Y desde ahí puede haber alguna necesidad de alguien que, por ejemplo, oye, para este proyecto que estamos llevando, necesito saber cómo vamos. Y ahí se puede crear un seguimiento. Por ejemplo, acá en Totus hay una analista que es del área de formación, que sin ser People Analytics está, tienen una iniciativa que hubo como una gran transformación del onboarding en tiendas en Totus. Okey. Se estandarizó, se empezó a hacer mucho más como insistente con el seguimiento, exigiendo a los gerentes de tienda que haya un cumplimiento de ciertos hitos que tienen que pasar en la primera semana del ingreso de la persona. Entonces, eso, por ejemplo, el seguimiento del onboarding no está en ningún dashboard, no es un indicador de por sí que esté posicionado como en los KPI de la gerencia, pero esta chica que te digo agarró una planilla Excel y dos veces o sí, toda la semana tiene todas las tiendas de Totus, tiene cumplimiento de hito uno de onboarding, X%. Para eso va a buscar los datos al LMS donde se cargan los cursos del onboarding y va viendo y va armando como su tablet, su Excel que tiene varias tablas dinámicas, una especie de dashboard rudimentario y eso se lo manda a los jefes de persona y a la gente de tienda. Miran, así va tu tienda. Por ejemplo, estamos débiles en el hito 5 que es tener un desayuno con tu jefe directo el primer día de llegado al trabajo, por ejemplo. O recibió el uniforme. Y con ese Excel como que se hizo una awareness en todos los jefes de persona y los gerentes de tienda, oye, es importante que estemos cumpliendo esto y por otro lado, se da mucho que empiezan como a compararse entre sí. Entonces, oye, mi tienda está baja en el hito 5 ya, tenemos que estar como a la altura. Ujú, Y eso es un Excel muy simple. Esta persona no es experta en Excel, ha ido aprendiendo, a veces me pedía ayuda a mí con alguna fórmula, pero va sacando semana a semana su reporte y sus clientes, que son los jefes de personas, no esperan un dashboard espectacular en Power BI. Con esa tabla cumple el objetivo y les ayuda a hacer tracking de esto. ujú. Y genera mucho valor, que es lo que Claro. hablábamos al principio. De hecho, probablemente como el ratio esfuerzo-valor es mucho más beneficioso que, por ejemplo, un gran tablero de Power BI que nadie mira Sí, o que se definitivamente. ningunea. Y es esa misma trampa que vos decías anteriormente en la que uno puede caer. Y vos mencionabas el artículo temprano, ahora hablábamos acerca del artículo que se escribió sobre cómo People Analytics está teniendo la crisis de mediana edad. Hablaban Sí, también acerca de la misma idea, de esta trampa de que nosotros podemos caer en la trampa de pensar que sabemos qué es lo que el negocio necesita y creamos este montón de tableros, indicadores y un montón de cosas que el negocio no entiende o no necesita o no le sirven, ¿verdad? Y que nos alejamos, o sea, genera más distancia entre el negocio y claro. lo que está pasando. Y se va perdiendo credibilidad, que un recurso humano siento que está en una constante lucha por tener credibilidad y hay que evitar perder terreno ganado. Ahora, yo creo que
eso de estar como alejado de las verdaderas necesidades del negocio no es exclusivo de People Analytics, sino que tiende a ser un tema de gerencia de personas como un todo. También cuántos programas de liderazgo, programas de formación están como van en paralelo a las necesidades reales del negocio y se hacen porque siempre se han hecho, porque así se justifica la existencia del departamento de DO. Eh, entonces no es un, como que lo de People Analytics termina siendo quizá más un síntoma de que es de un problema generalizado de recursos humanos. Sí, sí, entiendo. Es súper interesante esa parte de cómo genero valor, ¿verdad? Y cómo conecto con la parte de que el negocio, de no alejarme del negocio, de lo que el negocio quiere y me parece súper llamativo eso de decir lo del dolor. Em, ahora, vos mencionabas ejemplos de, este, cómo conectarte con el negocio. En el caso, bueno, mencionabas de que en el súper ir a las tiendas, estar hablando y todo. ¿Es algo que sentís que se hace poco y que es algo que debería mejorarse? ¿O cómo manejabas vos eso en la posición? Como para poder asegurarte que todo el tiempo estás como, no escuchándote a vos mismo, sino escuchando como lo que el negocio está necesitando. Claro. Voy a hablar por mí, lo hacía poco, siempre se puede hacer más. O sea, y algo que he conversado con gente de la gerencia y todos estamos de acuerdo como si tenemos que estar más en la tienda. Eh, pero, o sea, no hay que como sentirse derrotado o latigarse mucho por eso, hay que ir más. Y generar instancias y a veces uno se complica, o por lo menos yo me complicaba porque ya, pero voy a ir a la tienda a qué, como a no ir a hacerle perder el tiempo. Y a veces no es tan necesario tener una agenda clara, porque en la medida que uno empieza a ir, la agenda como que se va haciendo evidente. Porque uno va viendo cosas, por ejemplo, no sé, el estado del- de la cafetería de los colaboradores. Y uno se da cuenta, o sea, si es que estoy en mi turno de tienda y me toca ir a almorzar y la luz está titilando y hace frío y las paredes están feas, probablemente mi experiencia trabajando ahí va a ser peor. Ujú, Entonces a veces como que es solamente ir y como show up y se van haciendo más o menos patentes las cosas que después uno tiene que ir a ver. Lo que no quita que también puede haber otras instancias más formales en, no sé, agendar una reunión con un gerente de tienda y tener una pauta de entrevista concreta y preguntarle por ABC, cosas específicas que uno quiere ir a levantar. ujú, ujú. Pero romper Pero esa sí, idea de estar en la oficina y ir más a la operación, creo que siempre se puede hacer más de lo que se hace. qué interesante. Sí, es un punto de vista muy interesante porque creo que hasta ahora no lo habíamos escuchado tanto en las entrevistas anteriores, ¿verdad? Como en la parte de cómo conecto con el negocio y cómo estar con el negocio. Bueno, mencionábamos este artículo, que es una cuestión que en la que, sí, por lo menos en mi departamento, en la empresa en la que estoy, inclusive ahora que estoy viajando y estamos con el equipo en sitio, lo conversamos, o sea, cómo nos acercamos al negocio, ¿verdad? Para entender lo que para el negocio es importante y no nuestro roadmap y nuestras ideas de todas las cuestiones tecnológicas que podemos hacer o que podemos sacar, ¿verdad? Y algo que me mencionaban que me parecía muy interesante en eso, y no sé hasta qué punto, estás de acuerdo o no, pero uno de los líderes que hablaba con nosotros acerca de eso también decía, es que también hay que sacar un poco del ego personal de los analistas o del ego personal de nosotros, porque hay trabajos que de repente, no sé, un analista va a decir, es que esto, lo mismo que vos decís, no sé, tal vez son 3 Excel y esto es muy poco para mí y yo tengo todos estos estudios y sé hacer Excel y Python y sé hacer este montón de cosas, entonces esto como que lo veo como que está por debajo de mí, ¿verdad? Y Claro. entonces una de las conversaciones que teníamos ahora era acerca de cómo separamos el ego de esto para poder conectarnos con el negocio. No sé qué opinión tienes sobre eso. Sí. Yo creo por un lado el ego, pero también por otro lado como la sensación de estar haciendo algo sofisticado, como eh, admirable, porque quizás no es tan admirable este Excel simple con una fórmula, pero
Y por eso digo que no sé si necesariamente pasa por el ego. A veces uno puede, como a mí por lo menos a veces me pasa que si es que hago como ese Excel simple, digo como, uy, y para esto me están pagando, esto que lo podría hacer cualquiera, pero quizá no están así. Quizá Sí, como precisamente por ese tipo de aportes de valores porque uno está donde está. Eh, entonces, como que no estoy tan de acuerdo en que sea un tema de ego. Sí, quizá un tema de como de no meterse tanto en la propia cabeza. ujú, ujú. Sí, con eso mismo que decís de conectar con el negocio en ese aspecto, es muy interesante. Em, ¿Crees que, digamos, hubo algún momento en el que, bueno, mencionabas que estás, o sea, que llevaste estos cursos, que estudiabas y que querías como toda esta parte? ¿Crees que hubo un momento en donde tuviste esa realización de decir, okey, hay una diferencia entre lo que yo creo que tengo que solucionar y lo que realmente el negocio? ¿Hubo como algún, no sé, fue una experiencia en particular o sientes que fue como un cúmulo de cosas de porque vos mencionabas una cosa que creo que es la todos hemos tenido esa experiencia, hacemos el dashboard, tardamos meses haciendo el dashboard, los colores, los indicadores, las luces, lo que sea, y al final todo el mundo es como: "Qué lindo dashboard", y nunca nadie lo usa. Este, ¿Fue algo así o tenés como una experiencia diferente entre ese punto que te hizo como darte cuenta de que ese no era el camino correcto? Mm, Mira, ahora sí, yo creo que no fue un momento preciso, fueron varios momentos en que uno se da cuenta que quizás está no tan bien enfocado. Te voy a poner un ejemplo. Eh, en el grupo Falabella tenemos un muy buen paquete de beneficios, pero hay tantos beneficios que muchas veces la gente no los conoce. Y por otro lado, en la encuesta de cultura, que se aplica 2 veces al año, hay una pregunta que dice, ¿los beneficios de la empresa se alinean a mis necesidades? Y ahí en general no estamos tan bien evaluados. Entonces yo, que había aprendido técnicas de clusterización con K-modes, K-means, no sé, Ujú, dije como ya voy a hacer un modelo de clusterización, voy a agarrar algunas variables para agrupar a los colaboradores. Entonces después nosotros vamos a hacer una estrategia de comunicación en que a este segmento le vamos a priorizar la comunicación de estos 5 beneficios y a este otro estos 5. Entonces desarrollé el modelo y harta iteración con inteligencia artificial para programar y todo. Me junté con la gente del equipo de beneficios para allá. Entonces, miren, estos son los segmentos, como estas características tiene esta gente. Veamos todos los beneficios que tenemos y cuáles los evaluamos del 1 al 3. Así como 3 es wow, lo quiero, y 1 era en verdad no me interesa. Y ujú, así, como toda una matrilla. Entonces, estos beneficios van a este grupo, a este grupo. Y después, ya llegó el momento de reunión de gerencia. Ya, el proyecto ya les había adelantado algo. Y después, conversando con la gerencia, nos dimos cuenta de que en verdad lo primero es que la gente conozca los beneficios. mm, De ahí, si salieran a sus necesidades o no, podemos ver más adelante. Pero hoy el dolor real es que la gente conoce el 20% de los beneficios que tenemos. Entonces, en vez de aplicar ese modelo ultra complejo, en que probablemente hubiera tenido que correr el modelo todos los meses, una vez al trimestre, hacer como campañas de mailing segmentadas para estos grupos, lo que se optó muy razonablemente fue dividir el año calendario en X porciones en que se va a comunicar X pilar de beneficio. Y para armar ese pilar se categorizaron temáticamente así como con criterio humano. Entonces fue como una mala lectura mía del momento en el que estábamos en solucionar el tema beneficios. Me adelanté 3 años quizá. ujú, ujú, Lo que primero había que resolver era que la gente los conociera. Y para que la gente los conozca, no necesitas Machine Learning, no necesitas Python, no necesitas nada más que sentarte a ordenarte cómo quieres ir comunicando los beneficios. ujú. Entonces, no sé si respondí bien a tu pregunta, No, sí, pero creo que sí. caso bien reciente y te podría nombrar otro, por ejemplo, bueno, me pasó también una vez entrenando un modelo de renuncias que llegué a algo bien elaborado y era como, ya, pero
¿quién va a tener tiempo de gestionar a estas 300 personas que me está diciendo que están en riesgo de renuncia? Ujú, ujú. Y así. Es como entender no solo el dolor, sino como en qué etapa de la solución de ese dolor uno está. Sí. Sí, entender, sí, y como vos dices, Voy a enchufarme el cargador porque no estoy quedando. tranquilo. No hay problema. Ahí te seguimos viendo bien. Me llama mucho la atención eso porque justo esta semana empecé a escribir estoy mandando los artículos y el artículo de esta semana hablaba acerca como de empresas que hicieron algo en People Analytics y compartiendo ese ejemplo de éxito, ¿verdad? Em, y estaba hablando acerca el proyecto Oxygen de Google. No sé si has escuchado el proyecto Oxygen de Google o no, pero a No, grandes rasgos, básicamente era como Google, como empresa de desarrolladores de software, y está hecha para desarrolladores de software por desarrolladores de software, etcétera, ¿verdad? Entonces, en algún momento ellos decían, ¿realmente ocupamos managers? No ocupamos managers, porque nosotros somos todos súper inteligentes y nos podemos hacer solitos, no ocupamos managers. ¿Verdad? Entonces hicieron un plan piloto en donde todos los desarrolladores, como 100 desarrolladores, reportaban a un vicepresidente, ¿verdad? Y el vicepresidente hizo rollback de ese proceso como 2 semanas después porque todo el mundo le escribía que quería vacaciones, que quería todo, ¿verdad? O sea, entonces al final él llega y dice como no tiene ningún sentido y hacen un estudio para entender qué, cuáles son sus mejores managers y qué tienen esos mejores managers en común, ¿verdad? Basado en las respuestas como de encuestas de clima y etcétera, entendiendo las razones por las que la gente se iba y etcétera. Y dos cosas que eran súper interesantes. Una, que rompen con el mito de que alguien que es muy bueno en su posición necesita ser manager, ¿verdad? Es decir, como que un buen desarrollador no necesita ser manager de desarrolladores, ¿verdad? Un buen desarrollador puede seguir siendo un buen desarrollador. claro, Y la otra cuestión era que los managers que ocupaban no tenían que ser tan técnicos, necesitaban gente que estuviera mucho más capaz de poder entender lo que alguien que me reporta a mí está haciendo, pero entender el mundo y la parte de las otras cosas que es como el día a día de los empleados y que necesitan y las vacaciones y los horarios y entender que tienen hijos que se enferman y etcétera, todo ese tipo de cosas. claro, Y, bueno, publiqué el artículo y alguien me escribió acerca de que le llamaba la atención de que el hecho de que Google era Google, ¿verdad? Y que el ejemplo que yo había dado de People Analytics de Google era el ejemplo en el que no habían hecho ninguna tecnología y que no habían hecho absolutamente nada interesante, ni nada de código, y etcétera, ¿verdad? Y, yo en lugar de tomármelo a mal, digamos, lo que la conversación que tuve con esta persona, yo decía: "Bueno, al final estoy seguro que el equipo de People Analytics de Google ha hecho montones de cosas con código y de, como vos decís, claro, ¿verdad? Hacer sectorizaciones y entender a los medio millón de empleados que tienen". Em, pero para mí era una idea de cómo puedes generar valor sin necesidad de estar pensando todo el tiempo que si no estás haciendo algo gigantesco, no estás trayendo valor, ¿verdad? Especialmente porque siento que podría ser inclusive hasta muy frustrante para la gente en analítica, el llegar a la vida real y darse cuenta de que, no sé, de que muchas de las conversaciones, vos mencionabas rotación es una conversación súper importante en todo lado. claro, ¿Verdad? ¿Cómo mantienes a tus empleados en el primer año de empleo o una cantidad de tiempo para poder, o sea, para que el negocio sea sostenible? Esos problemas son mucho más importantes para el negocio que tal vez entender, correlaciones de modelos, etcétera, ¿verdad? Entonces, me llama mucho la atención eso, ¿verdad? Al final, tal vez nos engañamos un poco con el hecho de que tal vez People Analytics suena muy elevado y todo el mundo piensa como que estamos aquí haciendo como rocket science, claro, y al final el valor no existe una relación entre algo más elaborado y algo de más valor. Puede haber algo con mucho valor y muy poco elaborado, y ayuda mucho el negocio y es una victoria, y hay que tomar esa victoria cuando se puede, ¿verdad? claro, exacto, exacto. Eh, Mismo problema de la rotación, a veces puede, o sea, podemos hacer un modelo predictivo en que te diga exactamente qué perfil de empleo es el que más rota. Y resulta que, por darte un ejemplo, no está estandarizado el proceso de selección. Entonces, se entra cualquier persona.
lógico que va a haber rotación o que por lo menos no va a estar controlada o no sé, si la gente no tiene un buen onboarding, Ujú, probablemente se vaya. Y no es necesario hacer como un modelo predictivo interno, porque también no nos olvidemos de que si bien psicología en general tiene un problema como de replicación de resultados, también existe lo que se llama Evidence-Based Management y hay estudios que uno puede ir a investigar eh, buenas prácticas y cosas que ya están archiprobadas y no necesitas como volver a reinventar la rueda siempre en tu lugar de trabajo. Si bien, insisto, muchas veces los resultados no son replicables o no sean iguales en todos los contextos, algo de corpus teórico hay en psicología laboral. sí, Entonces, yo creo que a veces también uno lo hablaba con un amigo hace un tiempo que hace un curso de People Analytics en una universidad acá en Chile. eh, Como que uno no tiene que olvidarse también de que existe academia ujú, y para entender más un proceso uno puede ir a leer un paper, el paper correcto, y a partir de ahí también generar acciones y no necesariamente tener que hacer algo demasiado elaborado en su propio lugar de trabajo como para confirmar eso. sí, Y yo creo que al final en gestión de personas siempre va a haber un tema de prueba y error, por lo que decía antes de que hay muchas variables intervinientes que uno imposible que pueda modelar. sí. No, definitivamente. Nico, te hago la última pregunta Vale. antes de ver si alguien de las personas que tenemos conectadas quiere preguntar algo. Esta pregunta se la he hecho a todas las personas que hemos tenido las entrevistas y es, si tuvieras que elegir una sola cosa que People Analytics está haciendo mal el día de hoy y que si la cambiáramos generaría mayor impacto en el negocio, ¿cuál sería? Yo creo que como People Analytics y como recursos humanos en general, no hemos sido capaces de traducir en plata, en dinero, las cosas que hacemos. Okey, Y es muy difícil. Es difícil, pero siento que a veces uno tira la toalla, porque para hablar con el negocio también hay que hablar en el idioma del negocio, y el idioma del negocio es plata. Entonces, aunque sea una aproximación, alguna forma de estimar, de decir, por ejemplo, si yo te bajo 5 puntos la rotación, ¿en qué se traduce en términos de venta o de disminución de costos por devoluciones, por ejemplo? Siento que como recursos humanos no hemos sido capaces de hablar en ese lenguaje. Que ahí creo que perdimos a Nicolás un momento ahí. Vamos a ver si logramos que se reconecte. Mientras tanto, a todos los que creo que se nos desconectó Nicolás. Vamos a ver si se puede volver a conectar, pero los que están ahí, si tienen alguna pregunta para Nicolás también, bueno, les agradezco mucho que estén viendo definitivamente. Y si tienen alguna pregunta para Nicolás, vamos a ver si se puede volver a conectar antes de terminar la sesión. Darle ahí tal vez un par de minutos. Tratando de conectarme con él, vamos a ver. Darle un minuto más. A ver, igual, como les digo, les agradezco muchísimo que estén ahí. Si tenían alguna pregunta para Nicolás o algo, podemos agregarla y luego hacérsela también. Vamos a ver si logramos que pueda conectarse.
A ver. Si no, mientras tanto, esperamos, creo que súper importante esa parte final en la que, bueno, la pregunta, esa transversal que estoy haciendo a través de todas las entrevistas, ¿verdad? Todos los after office, acerca de una cosa que People Analytics está haciendo mal y que se pudiera cambiar. Nicolás decía, ahí está, dice que, vamos a ver. A ver. Bueno, Nicolás mencionaba el hecho de que no hablamos como el negocio en dinero. A mí me parece me parece súper llamativo, súper interesante, porque realmente es definitivamente una desventaja con la que tenemos em, y que otros equipos ya en la parte inclusive financiera y de ventas tienen mucho más resuelto porque lo hacen mucho más seguido. Vamos a ver, dice Nicolás que se está tratando de conectar de nuevo. Creo que no se ha podido, pero sí nos está viendo. Entonces, vamos a ver. Ok, interesantísimo. A ver. Carmen, muchísimas gracias a vos. Vamos a ver, tratando de conectarse. Pero, Carmen, muchas gracias, de verdad. Sí, yo creo que los ejemplos, especialmente la parte de aplicación, estoy completamente de acuerdo. Em, Muy interesante. Yo, especialmente creo que en la parte que mencionaba, de la parte de ventas y de finanzas, tiene muy resuelto el hecho de de cuánto valor tiene o cuánto costo tiene lo que hacen, y que en recursos humanos a veces nos cuesta poder poner lo que hacemos en plata y obviamente hay un componente que es de personas, ¿verdad? Este, mm, Vamos a ver. Volví. Hola, Nicolás. Hola, Nicolás. Me salió una alerta de que tu iPhone está con temperatura elevada y no me ha dejado usar nada y me cortó todo. Así que para que no pase de nuevo, quizá podemos ir cerrando, pero lo que te estaba diciendo era que quizá en otras empresas sí están en ese nivel, al menos en mi experiencia, lo que te estaba diciendo. Que ahora se me olvidó en qué parte precisa está, pero... No, Ah, el estábamos tema hablando acerca de del ponerle dinero, el ponerle yo estaba claro, mencionando que me parece que es una desventaja de recursos humanos como tal, no solo de People Analytics, sino de claro. recursos humanos como tal, con respecto especialmente a otras áreas como ventas y como finanzas que resuelven muy bien esa parte de decir, si pones este software o si haces esto, esto te da tanto beneficio. ¿Cuál es el return of investment, verdad? El ROI. De esto creo que no solamente en People Analytics, pero como en recursos humanos es es una limitación que tenemos y a veces em, una razón por la cual el negocio podría ver toda la parte de los aportes como gastos, ¿verdad? Todo no necesariamente como cuánto gano, sino que las inversiones que se hacen como gastos, ¿verdad? Entonces, muy importante. Yo creo que no teníamos más preguntas en el chat. Carmen sí mencionó que estaba muy interesante la conversación y agradecida por el espacio. Y yo, Nicolás, estoy demasiado agradecido con vos. De verdad, tenía demasiadas ganas de poder conversar y compartir con vos la conversación y con las personas que nos están viendo y que nos van a ver luego la grabación. Así que quiero agradecerte demasiado. Sé que ya es tarde en Chile también. Entonces, más bien, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por venir, por hablar y de verdad por compartir todo tu conocimiento.
Sí, gracias a ti. Están buenas estas instancias. A veces conversar de temas también ayuda a ordenarse la cabeza de todos estos temas. Así que muchas gracias por el espacio. No, Contento de haber gracias. participado. No, gracias a vos y a todos los que nos vieron y entonces nos vamos. Muchas gracias, Nicolás. Dale, que estés bien. Ese. Chao, chao.